El paraíso que no fue, por el autor Julio Casati. Era un lugar maravilloso para vivir. La ciudad era tranquila y segura, sus habitantes amables. En la costa se extendían grandes playas espectaculares donde las aguas eran limpias y cálidas, la arena fina y la brisa suave. A escasos metros de la costa vivía David, pero él nunca había apreciado demasiado la belleza de aquel lugar. Su obsesión siempre había sido viajar a aquella isla. Desde su más tierna infancia, su pasión era ir a la playa y contemplar la pequeña isla que se veía en el horizonte. Para él no había mayor placer que ver caer el sol sobre aquel pequeño trozo de tierra y soñar que algún día pisaría el islote. Siendo niño había pedido a sus padres que lo llevaran a la isla, pero no estaban muy dispuestos a hacerlo. Decían que era un lugar peligroso, que allí el mar estaba embravecido, que sus costas eran acantilados, el clima malo, la vegetación espinosa y sus gentes desagradables. Sus padres no entendían cómo alguien en su sano juicio querría ir allí, pero las palabras de sus padres no mermaron su deseo de conquista, y así, con apenas 6 años, David intentó llegar él solo a esa extensión de tierra. Su aventura no resultó como él esperaba, pudiendo haber muerto ahogado de no ser por un pequeño bote que pasaba por allí. Años más tarde lo intentó de nuevo, esta vez con una pequeña barcaza, pero produciendo idénticos resultados que en su incursión anterior había sido un fracaso. Sus padres no sabían cómo quitarle esa estúpida idea de la cabeza, ya que tenían miedo de que un día su hijo perdiera la vida en un nuevo intento por pisar aquellas tierras. Así que le prometieron que le pagarían un viaje a la isla cuando terminara sus estudios. Su obsesión pareció aplacarse, pero en realidad David seguía yendo a escondidas a la playa para ver el atardecer mientras soñaba con el día en que vería aquel trozo de tierra. Cada vez que mencionaba su deseo de viajar hasta allí lo trataban poco menos que de loco. La mayoría trataba de quitarle la idea de la cabeza, y otros simplemente creían que hablaba en broma, pues no entendían por qué alguien querría ir hasta allí. Durante una conversación con sus compañeros de universidad, David propuso hacer un viaje a la isla, pero ninguno de sus amigos pareció entusiasmado con la idea, dándole razones parecidas a las de sus padres y decidiendo casi por unanimidad hacer el viaje a las montañas. David no entendía el porqué de la aversión hacia aquel lugar y seguía yendo cada vez que podía a la playa para ver su preciada isla. Cuando terminó sus estudios en la universidad, David no les pidió a sus padres el viaje prometido. Sabía que se negarían o por lo menos les daría un disgusto, ya que ellos creían superado su deseo, atribuyéndolo a una de esas fases del crecimiento. Pero su sueño no estaba suspendido ni mucho menos. Los comentarios despectivos hacia la isla por parte de familiares y amigos, lejos de desalentar a David, habían despertado en él mayor deseo de descubrimiento. ¿Por qué todo el mundo odia ese pedazo de piedra anclado al mar? Estaba decidido, iba a hacer aquel viaje, pero no iba a pedir permiso ni consejo ni se lo iba a contar a nadie. Sería un secreto, no quería que nadie le arruinara el viaje. Era un viaje que debía hacer solo. Como cuando era niño se echaría a la mar sin contar con compañía alguna. Pero esta vez no cometería las imprudencias de la niñez. Hacía tiempo que había estado ahorrando dinero para el viaje. Salía un barco cada 3 días en dirección a la isla. No era un barco turista, ya que nadie viajaba a aquella isla por placer, sino un barco de carga. Había hablado con el capitán y se habían puesto de acuerdo en el precio. El único inconveniente sería que no podría volver a su casa hasta pasados 3 días. Pero esto no molestó en absoluto a David, sino más bien lo contrario, dándole de este modo la posibilidad de conocer un poco más la isla. Llegó el día esperado, subió a ese barco y emprendió el camino a esa isla, su isla. Al llegar, David pudo comprobar con sus propios ojos que todo lo que habían contado sobre ella era absolutamente cierto. Conforme se acercaba, el clima había empeorado, las olas eran más furiosas y las nubes más negras. Pudo comprobar que no había una sola playa en toda la isla, sino que estaba rodeada
de acantilados. La ciudad estaba sucia, los edificios altos en su mayoría eran feos y estaban poco cuidados. La gente con la que se cruzó parecía malhumoradas y maleducadas, caminando sin atender a nada más que a ellos mismos. Además, al bajar del barco le habían recomendado que tuviera cuidado con su cartera, pues había muchos ladrones por los alrededores. Ahora, mientras esperaba que saliera nuevamente el barco en dirección a su casa, estaba satisfecho con el viaje que acababa de realizar. Cierto que aquella isla era el peor lugar del mundo, pero gracias a su empeño había visto cómo era un amanecer en su patria desde aquella isla. Sin duda el espectáculo más lindo del mundo, y es que ese viaje le había hecho valorar lo que ya tenía y nunca supo apreciar, que vivía en el paraíso.